Seguir hablando del tema de Bustos, pero déjame recibir al primer invitado de la noche, porque está en el aire el único, podemos decir, por ahora confirmado, candidato a presidente para las próximas elecciones por la agrupación Gente Independiente, Claudio Rudecindo. Usted corríjame. Claudio, muy buenas noches. Carlos Pérez lo saluda, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va a la familia Roja? Rudecindo, Rudecindo, con C. no sé por qué metí la CH. Claudio, ¿cómo estás? Todo bien, escuchando un poquito, poniéndome al tanto de lo que conversaban ustedes. ¿Y qué pensás ya que estamos hablando del tema Bustos, qué opinión te merece el caso Bustos? Hay dos posibilidades para el manejo de este tipo de situaciones. Uno preventivo, que nunca lo maneja Independiente en ninguna situación de todas las que se le dio, y otra correctivo, que es ahora ver cómo solucionar el problema. Independiente trabaja sin plan, motivo por el cual después hay que salir a corregir. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Después hay que salir a corregir las cosas como quedan. Pero no es el único caso. Por un lado, estamos pagando disparates a jugadores que por cuestiones judiciales le reclamaron a Independiente y la ganaron, y por otro lado no podemos sostener el patrimonio de Independiente, que los jugadores que vienen de de divisiones inferiores son absolutamente patrimonio de Independiente. No los podemos sostener porque tenemos que gastar los recursos en tapar algún bache de algo que se hizo mal en otro momento. Entonces venimos en secuencia de error entre error, y esto es entendible. Lo de Bustos, que se quiere ir, es entendible. Que el jugador va a ganar más plata, pero no es culpa de él la situación en la que está inmerso. Es producto de un descuido, de un desinterés, de un abandono, de una ausencia con la que se viene manejando la actual dirigencia. Claudio, ¿por qué decidís lanzarte como candidato a presidente? Porque estoy muy disconforme y disconforme. Cuidado, yo voy a dividir en dos las gestiones del actual oficialismo. 2014-2017 me callé, me quedé mirando los partidos, fui a verlo donde pude. Después 2017 a esta parte donde es nefasto. Eso nefasto, yo vengo con un grupo de personas en contacto, donde la gente tiene una sensación de un club cerrado, que el club no es transparente, no les da información, se sienten desilusionados con la realidad del club, y hasta en algunos casos extremos hasta cierta vergüenza en algún momento. Y de todo eso, cuando se va juntando, bueno, ¿y qué hacemos para solucionarlo? ¿Qué posibilidades tenemos de solucionarlo? Por distintos motivos, pero por alguno, por haberle dedicado bastante tiempo de mi vida ya grande al estudio de la dirigencia deportiva, de la formación de todo lo concerniente al derecho deportivo, por haber sido formado por la FIFA, por estar vinculado con gente de Conmebol, de FIFA, me deciden a mí como candidato a presidente. Esas personas generamos el movimiento. Después que terminamos toda la documentación, contraté personalmente el local que está frente a la sede, que dice Oposición CAI 2021, y no lo logramos abrir todavía por cuestiones formales, y ya recibí por abajo de la cortina 1000 sobres de gente, 1000 cartas de gente diciendo: por favor, decinos quién sos o quiénes son, cómo se trabaja, cómo se suma acá. Entonces, esa semilla, con formación, con estructura, y con algo demasiado importante para poder hacerlo: no tener jefe, porque en mi caso no tengo jefe, no respondo a ningún interés ajeno a Independiente. Claro. Veo que está el tironeo político en Independiente entre un color, otro color, y yo digo, pero la gente acá no tiene un lugar que le pertenezca.
un lugar que sea de Independiente exclusivamente, que esto no sea una fuerza contra... O sea, encabezamos esa fuerza. Listo, se armó, se generó, se armaron los distintos planes de modernización del club, con su plan de marketing, el plan económico, el plan de fútbol, y con todas las herramientas arriba de la mesa, nos sentamos a hablar con todas las personas que participan en el arco político, sin distinción de bandera y sin exclusión de nadie. Perdóname, Claudio, la idea es justamente hacer un frente, esa sería la estrategia de cara a las elecciones. Sabemos que estaba la gente de Movimiento de Independiente presente, cuya cara visible es Juan Marconi, pero ellos se terminaron yendo, ¿no? Sí, ellos renunciaron a sus cargos, no se fueron de la agrupación, ¿sí? Siguen siendo miembros de la agrupación, pero renunciaron a los cargos porque vemos de distinta manera. Yo valoro muchísimo su profesionalidad, su capacidad, su empuje, pero vemos de distinta manera la forma de solucionar el problema de Independiente. Perdóname que te interrumpa nuevamente. ¿Por qué de distintas maneras? ¿Cuáles serían esas maneras? Yo creo que Independiente merece una solución independiente en sí mismo, independiente de todo, sin vinculaciones que respondan a una política o a un formato sindical, independiente. Claro. Entonces, y yo respeto y valoro todas las opiniones de todas las propuestas de solución que hay para Independiente, porque es muy costoso elaborarla. O sea, ninguna, por más distante que esté de mi pensamiento, la subvaloro, la tengo arriba de la mesa, la reviso y digo, y con esta parte estoy de acuerdo, con esta parte no estoy de acuerdo, y tengo después, de acuerdo con quién me siento, hablamos de las partes en las que coincido y en las que no coincido. Y a mí me gusta mucho más hablar con quienes no coincido que con quienes sí coincido, porque es más fuerte y uno se fortalece o asume otra realidad. Todo lo que queda de la política independiente, bueno, no nos olvidemos que la política institucional independiente se murió en el 2011, se murió. Para el ciudadano normal, se murió. Claro. Hoy tenés la opción. Vas hacia el desinterés de quien es autoridad actual o vas a quien tiene algún otro tipo de interés que no es independiente en sí mismo el objetivo. Y bueno, en el medio hay gente todavía con un interés genuino en Independiente, que tiene con el socio, con el club, parecía que nadie lo quiere ver, pero tiene una fisura, acá hay una fisura entre la dirigencia y el socio. Es una fisura. Vamos a un especialista, hay especialistas que la pueden arreglar, hay otros que pueden decir es inarreglable, pero existe una fisura en función de distintas variables. De ellas, Independiente atrasa en el tiempo. El mundo está hablando de criptomonedas, Independiente habla de patacones todavía, casi. ¿Sí? Es el rey de copas que en lo que va del siglo XXI jugó 3 veces la Copa Libertadores. Mucha gente quiere llegar a la cima, ¿sí? Eso achica el espectro de acuerdos, porque la cima es pequeña, hay poco oxígeno, no es para todo el mundo y no se puede estar mucho tiempo ahí porque si no hace mal. Se pueden cometer errores, cualquier dirigencia puede cometer errores. Ahora no se puede ser definido por los errores que se cometen. Ser un error caminando no se puede ser. Y cuidado que parte del error me lo adjudico, en mi caso, a no convencer a gente que vaya a votar a favor o en contra. El porcentual de votantes es crucial. Es muy bajo generalmente. Muy bajo. Para mí esto a fin de año debería ser un escrutinio, ¿sí?, de si continuamos con este modelo o pasamos a otro modelo. Sea que sea, no, el de gente independiente, esto no es igual de gente independiente. No. Esto tendría que ser un escrutinio. ¿Estamos de acuerdo con esta gestión o no estamos de acuerdo con esta gestión? ¿Estamos de acuerdo con las deudas, los retrasos, con los pagos salariales con retrasos, con los deudas de los jugadores que se fueron del club,
con deudas de equipos que le compró jugadores, y jugadores que intima Independiente y se declara en libertad. Esa pérdida patrimonial con la que arrancamos, y la falta de representación que tiene Independiente a nivel institucional en los lugares donde se deciden cosas importantes. No tiene una presencia, por una cuestión de que es mínima la dirigencia operativa que existe, y además yo no me quisiera poner del lado de quien tiene que decir, la gente va a decidir su voto en los primeros días de diciembre. Pero acá hay una confusión donde no se sabe quién es oficialista, quién es opositor, porque el que era oficialista hace un rato ahora es opositor, el que era opositor es oficialista. Es un lío que entenderlo y traducirlo dice, no, generemos una fuerza propia, seamos oposición, vamos por la oposición, sí, único interés independiente, único interés independiente. Claudio, discúlpame, ¿cómo es ha manifestado su apoyo en alguna que otra ocasión? ¿Cómo es tu relación con Andrés Ducaten-Seiler? Andrés Ducaten-Seiler es el fundador, la agrupación de independientes como la ciudad de Buenos Aires. Tiene dos fundaciones. La primera a cargo de Pedro de Mendoza, sería Andrés Ducaten-Seiler. La segunda a cargo de Juan de Garay, sería Claudio Rudecindo. Ahí va. Y yo tengo vinculación con todo el mundo y no tengo limitaciones con todo el mundo. Puedo compartir o no compartir las ideas. Entonces tengo vinculación con todo y me siento con cualquiera, porque como no respondo a ningún inglés, no tengo jefe, no tengo patrón, no tengo quien me diga lo que tengo que hacer, solamente la gente que me rodea, que me termina delegando eso, con todos, con cualquiera, y sobre todo con quien piensa distinto de mí, porque lo valoro más. Me genera más riqueza el que piensa distinto, no el que piensa lo mismo. Claudio, perdóname que insista con la pregunta acá de mi compañero Carlos, mi nombre es Javier, pero yo quiero volver a esto de las diferencias, porque me parece como una contradicción que al buscar una unidad se excluya a la gente que tiene participación en la política nacional o en el sindicalismo. Corregime si me equivoco, pero es lo que más o menos entendí de lo que vos decías. Bien. Es como que si yo te lo puedo basado en ese, perdóname, pero basado en ese concepto, es como que son muy pocas las posibilidades de creación de unidad que queda. ¿Se entiende a dónde apunto? Es clarísimo. Y te trato de dar la respuesta. No se puede desconocer el poder político y quizás la necesidad del poder político sindical, ¿sí? Pero adelante de eso tiene que estar Independiente. Adelante, no puede estar encabezado en función de, ¿sí? Si vos me decís que el candidato a representar Independiente es alguien de Independiente y que tiene que conformar con personas del arco político o con personas del arco sindical que son necesarios en cualquier asociación civil del mundo, hay participación de estas dos gamas de personas que estoy mencionando. O sea, y es más, creo que hasta de la Iglesia también la tendría que mencionar. Pero acá intentando gestar una unidad entre que con este me siento, con este sí, no, este estuvo con este, no, este es aquel. Acá se va el tiempo, y el tiempo está jugando a favor de alguien que no lo logro detectar, pero el tiempo pasa y juega, el tiempo pasa a favor de alguien, juega, y se va diluyendo, y yo no soy capaz, como no entiendo nada de política, ¿sí? No soy nada respecto a lo político, el tiempo está haciéndolo jugar en función de alguien, que no me animo a decir quién es porque no lo logro entender. Así que en esa intención de armar una unidad a la cual estoy totalmente abierto, no estoy en contra, al contrario, sería un admirador de esa unidad y digo, muchachos, yo voy donde me digan, pero está pasando el tiempo y siempre pasa algo. No es un intento de unidad que hubo. Miren que nos atendió en algún momento el oficialismo, intentó
explicar lo inexplicable, intentó dar alguna respuesta de algo que fuera del sentido común, le tengo que llamar, pero y estábamos unidos, salíamos y hablábamos y se elaboraba algo y duraba 2 días, y a los 2 días aparecen cuestiones particulares de ego, de pensamiento, y pasa Independiente a un segundo plano. Entonces uno tiene que trazar un rumbo, lo tiene que seguir, y en el medio que la gente sepa que más allá de un color u otro color, el color rojo está presente, está presente. ¿Cómo lo vamos a materializar? Todavía hay tiempo para verlo, si unido o por fuerza propia. Pero yo no digo que no haya necesidad o que no haya que sentarse con la política o con el sindicalismo. No, digo que el fin tiene que ser independiente. Es sencillo, el principio es independiente, el fin es independiente. ¿Sí? En este momento no hay un norte claro respecto de eso, porque yo escuché, ustedes deben estar al tanto, varias personas que salieron a decir que iban a ser candidatos a presidente. En el último año, hubo una ministra, Bullrich, que salió a decir que iba a ser candidato a presidente y no había pagado la cuota, entonces estaba en situación de mora, no fue dada de baja. Sí, Kiki Quesaco fue otro. Bueno, y que grandísimo tipo, pero no le dan antigüedad, o sea, esto es un estatuto. Yo el otro día fui a retirarme de carnet, 50 años de socio, toda mi vida, de socio, 50 años de socio de Independiente. No me pueden bajar la cuota, eso puedo decir esto, no me pueden bajar la cuota, no me pueden bloquear el débito automático, soy socio vitalicio, me dan antigüedad y puedo salir, pero acá salir y subsistir es más costoso que cualquier otra cosa. ¿Vos creés, Claudio, que hay, porque me parece haber entendido en alguna parte de lo que vos decías, que hay como una especie de boicot en contra de la unidad para beneficiar al oficialismo, de parte de algunos sectores o de personajes que están representando a ciertos sectores? ¿Esto es así o entendí mal? Yo lo que dije es que hubo como 3 o 4 intentos de iniciar una unidad. Sí. ¿Sí? Siempre ese intento termina quedando en un intento porque no hay manera de llevarlo adelante por algún punto de vista personal de alguien. En el medio de eso, como vuelvo, el tiempo juega a favor de alguien. Yo con la gente que compone gente independiente, dijimos, miren, salgamos nosotros, porque la gente no tiene, por más que no seamos de la política, por más que no seamos de una fuerza sindical, nosotros independientes somos seguros, ¿sí? Todo el mundo tiene la cuota al día, sí, reunimos los requisitos, salgamos, porque esto, hasta que se arme la unidad o no, vamos por el cuarto o quinto intento de unidad total o no total, y además la unidad es compleja, porque ¿hasta dónde llega la unidad? Pues yo pregunto, ¿hasta dónde llega? Porque lamentablemente la unidad es la unidad y tengo que convivir con personas o con pensamientos con los que no estoy de acuerdo, porque no es la unidad menos porque tiene un interés particular o tiene una visión de club quiebra con continuidad o no, no. La unidad es la unidad, flaco. Si no hables de unidad, usa otra palabra o salí como salió gente de Independiente. En la que se mencionó hace unos días, la reunión de Puerto Madero. La reunión de Puerto Madero, esa en la que se habló de una unidad con personalidades como ex integrante de del primer mandato de los Moyano, como Fabio Fernández, como el Puma Damiani, con otras personalidades de la política, del PRO sobre todo, como Ritondo, como Grindetti, que es el intendente de Lanús, incluso de Gaudio, con todo lo que eso representa. ¿Crees que esa unidad existe? Y en caso de que avance esa unidad y presente un candidato, ¿cuál sería la postura tuya y de tu agrupación? Depende. O sea, yo soy
unidad. ¿Es claro? Sí. Pro unidad. Ahora, si la unidad es Lo unidad, que pasa, Claudio, es que toda la gente que yo te mencioné es de la política o sindicalista o que estuvo con sindicalistas y eso como que lo descartaste de entrada. A lo mejor me equivoco en haber entendido eso. No. Vuelvo, por favor. Yo considero que es imposible desconocer en un armado el poder sindical y político. O sea, van a formar parte. Es más, hasta mencioné autoridades eclesiásticas en algún momento. No, pero lo que debe ser prioritario es independiente. O sea, a mí póngame una persona cuyo fin y cuyo principio sea independiente. Yo no digo descartar, porque si no me estaría contradiciendo. Yo no me contradigo. Sí, yo digo van a ser parte, pero muchachos, a ver cuál es la prioridad. ¿Quién tiene prioridad de independiente? ¿Quién tiene el problema de ego que quiere ser o que no quiere ser? ¿Quién va a generar su plataforma para ser político más grande de lo que es? Listo, y ahí se empieza a trastocar todo. Y además, en otros casos, tenemos oficialismo o personas que pertenecen al oficialismo o pertenecieron al oficialismo. Es muy lío y va a ser, cuidado que convivir todo eso es muy complicado, pero yo soy partidario de eso, sin excluir a nadie. Yo, mientras la prioridad sea independiente, nos sentamos, vamos, mañana a las 8 de la mañana a las Malvinas hay que ir, vamos. Si la unidad es para beneficiar al independiente, vamos. Y que esté compuesta por los mejores de cada sector y de cada lugar para desempeñar cada rol. Listo, eso es una unidad. No, una unidad no significa tenemos que pensar todos lo mismo. No, una unidad significa tenemos que compartir la misma visión y el mismo camino de llegar y de gestionar un club. Claudio, sí. Si tuvieras que describirte o presentarte ante la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías? ¿Qué dirías? ¿Cómo sos? ¿Quién sos? Soy un ser no sociable, que no hago ningún esfuerzo por caer simpático, que tengo 35 años de trabajo como empresario en la República Argentina, subsistiendo, ¿sí? Porque hay que subsistir, 35 años como empresario en esta sociedad, soy parte de una familia, y soy parte además de una familia, de mi familia, ¿sí? Una familia grande que tengo, que es la familia Independiente. Yo me crié en Independiente, jugué al fútbol en Independiente, aprendí a nadar en Independiente, fui todas las categorías de socio, infantil, cadete, activo, patrimonial, fui miembro de comisión directiva, ahora soy vitalicio. No hay más categorías de socio que todas esas. Y soy un idealista. A veces mi idealismo trastoca, se choca con la realidad, pero mi idealismo es sobre Independiente y estoy dispuesto a escucharme si alguien me dice otro punto de vista. Y no tengo jefe, entonces soy independiente. Y soy una persona más de Independiente, que si mañana viene alguno de ustedes con queso, si tiene la antigüedad y dice, sí, yo me veo mejor, andá vos, a mí no me mata el sillón. No me gusta, no. Ni siquiera me gusta. Anda vos. Claudio, te quiero agradecer la comunicación y bueno, ojalá que sea todo por el bien de Independiente. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar en Orgullo Rojo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Claudio Rudecindo, bueno, el primer candidato a presidente que sale en Orgullo Rojo, el único, sí, por el momento. El único que hay. El único que hay, todavía no se definió como la gente del PRO, el grupo Champagne y toda esa banda, y la gente de la banda de Puro Sentimiento Rojo que tampoco todavía definieron el trinomio, y la banda del oficialismo. Son expertos, ¿no? En eso, claro, no definirse. Ahí está. Pero no hay definiciones. De hecho, si lo escuchaste a Rudecindo recién, acaba de decir que no quiere el sillón. No. Andá ¿Dijo vos. eso? Andá vos. ¿Dijo eso? Andá vos. No. Andá ¿Dijo vos. eso o no lo dijo? O yo me lo no imaginé. sé si... O sea, vamos, Está sufriendo, me parece. No. Le quiero agradecer a la operatera Diego, que estuvo siempre, como siempre, con nosotros ahí. Ahora bien, con las plaquitas de Hernán Paz. Siempre